Pese al pacto logrado entre el gobierno y algunos parlamentarios oficialistas, este viernes la Mesa de Renovación Nacional mantuvo su postura de que el salario mínimo debe subir a 200.000 pesos en contraste con los 193.000 pesos que ofrece el gobierno. Aunque valoraron este acuerdo, instaron al Ejecutivo a realizar un esfuerzo mayor. Para profundizar en este tema, estamos precisamente aquí en el estudio con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mirna. A ver, senador, ¿por qué hay esta postura desde Renovación Nacional? Porque incluso entiendo que hay posturas distintas dentro de Renovación Nacional. Primero, nosotros como mesa del partido hemos tomado una decisión escuchando a los parlamentarios, también asesorándonos con el Comité Económico del partido, con el Instituto Libertad, y hemos hecho una propuesta al gobierno para los efectos de pedir una mayor generosidad por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que hoy día podemos generar las condiciones para llegar a un salario mínimo de 200.000 pesos en un plazo de 6 meses o de 9 meses, calculando una inflación subyacente del 2,9%, también generando una perspectiva de crecimiento del 5% y también generando las condiciones de un aumento de productividad del 2,1%. O sea, hemos hecho una propuesta técnicamente sustantiva que además nos genera un precedente respecto al reajuste del sector público, que era uno de los temores que tenía el gobierno, y por tanto queremos pedirle al gobierno que haya hecho un esfuerzo importante en materia de ingreso ético y familiar, que ha hecho un esfuerzo importante también en materia de bono solidario de los alimentos, que en materia de salario mínimo podamos llegar a los 200.000 pesos con un salario mínimo que vaya escalando para llegar en 6 o 9 meses a los 200.000 pesos. Adicionalmente, queremos agradecer que el gobierno y el ministro de Hacienda en particular recogió algunos planteamientos que formuláramos. Primero, que hubiese una instancia técnica, un comité de expertos que pudiera establecer a través de elementos objetivos el salario mínimo, incluso con posibilidades de fijarlo plurianualmente para los efectos de sacarlo de la contingencia electoral. A ver, senador, pero hay diferencias en su partido, entiendo. Si hay un sector que apoya al gobierno en esta propuesta de 193.000 pesos en contraste con su sector. Pero para entender, sí, hay diferencias. A ver, pero efectivamente para los efectos de poder adoptar la decisión de hoy día, nosotros consultamos a los senadores, consultamos también a los diputados. Hoy día lo acompañó en la conferencia de prensa el jefe de bancada de los diputados, Alberto Cardemil, que si bien estuvo ayer en la reunión con el ministro de Hacienda, hoy día señaló que también es una aspiración de los diputados de Renovación Nacional llegar a los 200.000 pesos. Hay un par de diputados que mantienen el respaldo a los 193.000 pesos, pero no es la mayoría de los diputados. Y en el Senado consultamos a senadores como la senadora Lili Pérez, que también apoyó la propuesta de la mesa, y por tanto la mayoría de los senadores también está con la aspiración de mantener la aspiración de Renovación Nacional de tener un salario mínimo de 200.000 pesos. Senador, en definitiva, la propuesta de ustedes, considerando que el gobierno ha dicho de todas las maneras posibles, ¿no es cierto?, a través de su Ministerio de Hacienda, que esta es una propuesta responsable. Así es. A ver, el que ustedes planteen este aumento, ¿tiene que ver con qué exactamente? Mire, primero sostener que esto no es populismo, esto es realismo, esto es una propuesta que hemos formulado de acuerdo a mantener el presupuesto de la nación, de generar también equilibrios macroeconómicos. Creemos también que la propuesta que ha hecho Renovación Nacional no va a afectar la empleabilidad y por tanto hoy día tenemos casi pleno empleo, 6,5%. ¿Pero se está siendo excesivamente cauteloso el gobierno, diría usted? Yo diría que el gobierno está actuando con prudencia porque tenemos un escenario internacional complejo, pero nuestros expertos han señalado que podemos hacer un esfuerzo mayor. Y le quiero decir algo más: los 250.000 chilenos que ganan el salario mínimo están concentrados en la pequeña y mediana empresa. Hemos consultado a las organizaciones de las pymes y ellas nos han señalado que están disponibles justamente a hacer este esfuerzo mayor. A ver, o sea, lo que estamos hablando es que hoy día ustedes señalan de tener el apoyo justamente de aquellos que tenían las mayores dudas de aumentar el salario mínimo, que son precisamente las pymes. Así es. O sea, las pymes los apoyan. Nosotros hemos hecho las consultas a organizaciones de pymes que están en esta posición. Adicionalmente hemos pedido hoy día en una conferencia de prensa que se haga un esfuerzo adicional en la reforma tributaria con la pequeña y mediana empresa, y en ese mismo sentido creemos que podemos entregarle energía, entregarle aire a las pymes por otras vías y no castigando a los más vulnerables.
¿Usted de verdad diría, senador, que esto no va a tener un efecto en el empleo? Y le pregunto, por ejemplo, respecto a la situación de algunas comunas, algunas regiones como Biobío y la Araucanía, que son las que tienen la mayor cantidad de cesantía en el país. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que hoy día estamos en una situación cercana al pleno empleo. Regiones como la mía, la región de Valparaíso, que era una de las regiones más complejas. 7,6%. 7,6%. Nosotros logramos bajar en la cesantía. Estábamos en 2 dígitos en comunas emblemáticas como Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar. Y se ha hecho en base a políticas públicas responsables, pero adicionalmente estamos convencidos que se puede hacer un esfuerzo mayor y creemos que no va a afectar la empleabilidad en esas regiones. Por otra parte, me gustaría pasar a las propuestas simplemente. Sí, senador, le pido si puede solamente una pausa. Estamos en un proyecto de ley para los efectos de garantizar la libertad de circulación, pero también el derecho que tienen todos los chilenos a manifestarse. Y en ese sentido, nosotros señalamos que respecto de los encapuchados que provocaran desórdenes públicos al interior de una manifestación, pudiera haber una penalidad distinta. Y en ese sentido, hacemos el llamado también al Ministerio del Interior para que le ponga urgencia a ese proyecto de ley. Creemos que es muy importante garantizar el derecho de todos los chilenos a manifestarse en la calle, y en ese sentido ha habido plena disposición de la Intendencia Regional a hacerlo. Ahora, los destrozos ocurridos en la manifestación de ayer obviamente empañan lo que es la demanda legítima que puedan tener los estudiantes respecto de una educación de calidad, pero en ese mismo sentido, y la gratuidad de la educación, pero en ese mismo sentido hacemos el llamado también a los efectos que el Ministerio del Interior le ponga urgencia a ese proyecto de ley que presentamos, que buscaba justamente garantizar el derecho de los chilenos a manifestarse, porque claramente cuando hay actos de violencia como el que vimos en las imágenes, lo que ocurre es que básicamente tiñen o de alguna manera perjudican lo que puede ser una legítima manifestación ciudadana. Senador, y adicionalmente, ¿sí? Yo quiero felicitar al Consejo de Seguridad Pública, porque esto es lo que quieren los chilenos. Ver al fiscal nacional, ver al ministro del Interior, ver a las autoridades trabajando juntas para los efectos de combatir la delincuencia en nuestro país. Senador, eso quería justamente preguntarle, ¿cómo se enfrenta de manera adecuada el tema de los encapuchados? Porque lo que nosotros observamos son opiniones cruzadas, es que los estudiantes o los dirigentes se tienen que hacer cargo, es que la policía es la que tiene la mayor responsabilidad. Bueno, ¿cómo se enfrenta integralmente este tema? Claramente hay responsabilidades compartidas. Cuando uno asume y pide las autorizaciones para una marcha, por supuesto que uno también asume las consecuencias y asume también la responsabilidad respecto de los destrozos a la propiedad pública y privada que se producen en esa marcha. También debe haber una mayor contención por parte de las policías. ¿Le ha faltado contención a las policías, mayor efectividad o eficiencia en su manera de perseguir y básicamente detener a estos encapuchados? Bueno, lo que ha hecho la policía de Carabineros es básicamente poner todo el esfuerzo. Se ha visto sobrepasada por el número de manifestantes y también por los hechos de violencia que han ocurrido, pero yo quiero rescatar, acá tiene que haber el legítimo derecho a manifestarse y también, por otra parte, también la libertad de circulación y la protección de la propiedad pública privada. Y en ese sentido, el alcalde de Santiago ha hecho una propuesta que me parece interesante, que este tipo de manifestaciones se concentren en los días donde hay menor cantidad de chilenos circulando por la comuna de Santiago, el centro de la capital, los fines de semana, y poder concentrar la manifestación en esos días. ¿Qué le pediría usted a los estudiantes? A los dirigentes, digo. Mira, yo diría lo siguiente, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que estamos viendo materializándose una de las reformas a la educación más importante en los últimos años, que hizo relación con la creación de una superintendencia, con fiscalizar de una vez por todas el lucro en la educación superior privada y no mirando para el lado como ocurrió en los gobiernos anteriores. Y en ese sentido creemos sin lugar a dudas que también el cuadruplicar las becas de educación superior al término del mandato, la necesidad de duplicar la subvención escolar, lo que está haciendo el gobierno del presidente Piñera, y finalmente asegurando cobertura universal para el 60% de la población más vulnerable en educación de kinder y prekinder, donde se generan justamente las brechas. De alguna manera reconocer también el esfuerzo que está haciendo hoy día el gobierno y por otra parte también dialogar, disposición al diálogo, manifestarse pacíficamente como ocurrió
con la marcha de la Fundación Iguales hace unos días atrás, donde no hubo disturbios, no hubo violencia, y esperamos también que en estas manifestaciones de los estudiantes, por legítimas demandas que sean, y que muchas de ellas las compartimos, deben hacerse también pacíficamente. Senador, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿sirven en ese sentido las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, cuando responsabiliza a Gabriel Boric por sus palabras que son más amplias que las que él señalaba? Gabriel Boric, se lo comento brevemente, dice ayer en una entrevista a Mega: yo hago un llamado a que marchemos pacíficamente y respetemos el entorno de los vecinos de Santiago. Vamos a demostrar nuestro enojo, nuestra impotencia, pero también nuestra alegría y la convicción que podemos cambiar las cosas frente a la moneda. El subsecretario Villa decía que horas antes de la manifestación Gabriel Boric llamó a manifestarse con enojo. Yo creo que lo logró, y dice Boric que Villa ha sido irresponsable porque ha personificado en él los resultados de esta marcha y ha recibido hasta amenazas de muerte, incluso ha dicho. Bueno, yo no soy quien para adjudicar responsabilidades respecto a los hechos ocurridos en el día de ayer. Yo creo que acá hay responsabilidades personales respecto a las personas que cometen estos ilícitos y la destrucción de la propiedad pública y privada, y hacemos el llamado a quienes convocan que efectivamente mantengan la disposición al diálogo, a manifestarse pacíficamente, a mostrar también cuáles son sus demandas, pero también a contener a aquellos grupos violentistas. En algunas manifestaciones del año pasado, los propios estudiantes tuvieron comités de contención y lograron aislar a los encapuchados. Ese es un llamado y una propuesta también, y una sugerencia que yo hago a aquellos que han solicitado poder hacer manifestaciones en el centro de Santiago en días donde hay mucha concurrencia y donde también contribuye a perjudicar la libertad de circulación de muchos chilenos que están en el centro de Santiago. Muy bien, senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado.